Ahí está. Bueno, primero, antes de en realidad tomar el tema de hoy, vamos a terminar de ver el tema que había quedado en el aire de tablas de hashing, que es, bueno, ¿qué pasa cuando se nos llena mucho la tabla? Porque todo muy lindo con las tablas de hash, pero no las podemos tener completamente llenas y que ande todo bien. O sea, lo vieron con el hashing cerrado, empiezan a haber muchas colisiones, tengo que recorrerme toda la tabla, es un problema, se nos vuelve lineal. Y en el hash abierto las listas se nos vuelven muy largas también, y también es un problema porque tengo que recorrer listas largas, ¿sí? Entonces, evidentemente en algún momento voy a tener que redimensionar, no va a quedar otra, eso va a tener que pasar. El tema es cuándo y cómo, ¿sí? Entonces, primero, criterios de redimensión. Entonces, primero el cuándo. Vamos a definir algo que se llama factor de carga, que también lo vamos a usar ahora en el tema que vamos a ver dentro de poco, que es, lo definimos, no sé, factor de carga alfa, ¿sí? Que es la cantidad de elementos que tiene la tabla, ¿sí? O sea, cantidad de claves que me guardaron, dividido el tamaño de la tabla, ¿sí? El tamaño físico, digamos, cuántos campos tengo. En el caso de hash abierto, sea cuántas listas tengo, ¿sí? Siendo n la cantidad de elementos y m la capacidad de la tabla, ¿sí? Entonces, para el hash cerrado se define que más o menos se necesita tener menos que 0,7, o sea, el 70% de la tabla llena, ¿sí? Y podríamos tener en cuenta entre estos n a los borrados, porque los borrados también no me dejan. Yo puedo reutilizar los borrados, así como creo que Nacho les terminó mandando la explicación, la estuvimos discutiendo entre nosotros para dejarlo bien claro, la explicación de cómo reutilizar los borrados, se puede. Pero bueno, la idea es básicamente tratar de tener un 70% de la tabla como mucho ocupada u ocupada más borrados, ¿sí? La verdad es que no cuesta mucho considerar los borrados, así que está bueno tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces yo me aseguro que el factor de carga de mi tabla sea menor al 0,7 o el 70%, está todo bien, ¿sí? Alguien podría probar con más chico, alguien podría probar con más grande, pero es eso más o menos lo que se define, ¿sí? No hay mucha más vuelta. Y en el hash abierto, a diferencia del hash cerrado, en el hash cerrado no puede existir que haya un factor de carga mayor que 1, pero en un hash abierto sí, porque tenemos listas. Entonces, tiene sentido incluso tener listas con mayor que 1, porque si tengo, la verdad que si yo tengo un factor de carga de 1, estoy diciendo que en promedio, si la función de hashing distribuye bien, uniformemente, y toda esa perorata, tengo en promedio un elemento por lista. Entonces podría llegar a tener 2, 3 elementos por lista. Alguien podría probar 5 elementos por lista, ¿sí? Esto ya es medio a probar, no tenemos un número definido cuál sería el ideal. En general yo digo que entre 2 y 3, ¿sí? Como factor de carga. O sea, 200%, 300%, por ahí debe andar. Incluso en otros métodos se usan como tener mini listas de 2, 3 elementos, entonces tiene sentido que acá también se defina como 2 o 3 el factor de carga, ¿sí? Y muy importante, esto es medio lo mismo que les comenté con el tema de la cola cuando redimensionamos, pero acá no queda otra, porque ahí en la cola se puede llegar a hackear de alguna manera para que podamos reutilizar, o sea, hacer realloc. Ok, busquémosle la vuelta, se puede hacer, pero con el hash no se puede usar realloc, porque yo tengo que reubicar los elementos, ¿sí? A ver si lo tengo acá. No lo tengo. Yo tengo que reubicar los elementos, ¿sí? Porque ahora, recuerden, la función de hashing me devuelve un numerito, no sé, gigantesco, lo que fuera, y yo siempre le aplico un módulo del tamaño. Y eso me da cualquier cosa, ¿sí? Obviamente entre 0 y m-1. La capacidad de la tabla, ¿sí? Entonces, si yo ahora cambio el tamaño de la tabla y busco ahora, me va a dar otra cosa, porque el módulo tamaño me va a dar otra cosa. Entonces yo tengo que reubicar todos los elementos que ya tenía antes, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Tengo que reubicar los elementos. Que alguien diga, ¿no los necesito reubicar? Sí, porque no los vas a encontrar. No los vas a encontrar. El módulo tamaño es una operación que te va a dar diferente, ¿sí? Alguien no entiende bien lo que estoy diciendo ahora, porque el posta es muy importante, que quede claro. Está más allá de la operatoria de realloc, ok, bueno, no puedo usar realloc, pero ¿se entiende por qué? Porque no puedo reubicar dentro de la misma tabla, porque si reubico dentro de la misma tabla me voy a chocar con cosas que no sé si ya moví o no.
No sé, después, cuando estoy recorriendo la tabla, este elemento que me tope acá, ¿va acá porque va acá o va acá porque, ¿sí? Estoy recapitulando sobre, vengo del tema de hash, tabla de hash. Lo que no menciona Nacho, que dijo la clase que viene lo ven, que es cuando redimensionamos, es eso, ¿sí? Sí, más que módulo n, es módulo tamaño, ¿sí? Módulo tamaño, porque el n es la cantidad de elementos que tenemos. Yo no aplico módulos sobre la cantidad de elementos que tengo porque esa operación no es determinística. Entonces, cada vez que yo voy guardando elementos me da cada vez diferente. No serviría. ¿Sí? Entonces, el tema es este. Tenemos que considerar el tamaño de la tabla para esto. Entonces, de vuelta, si yo hago reloj y tengo que ir reubicando los elementos sobre la misma tabla, no va a andar, pero ni de casualidad. Va a andar muy mal. ¿Sí? Así que bueno, nada, es un comentario, sépanlo, no podemos reutilizar la tabla. Eso va más allá de C. ¿Sí? Si yo lo implemento en otro lenguaje, voy a tener el mismo problema, voy a tener que usar otra tabla. Y esta es una pregunta de final que se las dejo para que la piensen. Literalmente fue una pregunta de final, que es, supongamos que yo quiero implementar una nueva tabla de hash, ¿sí? Que sea abierto, pero en las que las listas se encuentren ordenadas por clave, ¿sí? STRCMP. Queremos que expliquen cómo mejora o cómo empeora respecto a la versión original, la que ya vieron en la clase pasada, ¿sí? Con las inserciones, borrados y búsquedas. ¿Sí? O sea, cuánto mejora, cuánto empeora, si es que mejora o empeora, porque tal vez algunas de estas operaciones mejoran y otras empeoran o algunas no se modifican. ¿Sí? Eso para que lo piensen después. Así que bueno, sí, este es... queremos poner ingeniero Pablón, pero dije, voy a poner ingeniero Musumeci. Así que bueno, esto, lo adeudado, me tiraron la piedra, me dijeron, toma, fíjate vos qué haces con esto. ¿Alguna duda? Si no, arranco ya con lo otro. Igual probablemente lo van a revisar de vuelta en la práctica, pero... Ok. Martín, Sí. o sea que si no se puede realizar realog, eso ustedes pues lo van a explicar cómo se redimensiona. Usando malloc, creándote otra tabla. O sea, te vas a Ok, tener listo. que crear Claro. otra tabla y vas a tener que vos pasar a mano, cada uno vas a tener que iterar sobre la tabla vieja y viendo, ok, este elemento ahora va en esta posición en la tabla nueva. Se puede hacer de varias formas diferentes, pero ese es el concepto. Tenés que pasar de la tabla vieja a la nueva y liberar la vieja. Ok, perfecto, listo. Gracias, pero no entendí esta parte. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otras resoluciones de colisiones. ¿Sí? Ahora vieron hash abierto y cerrado. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar del cerrado. No sé si, no recuerdo de todo lo que vi de la clase pasada que ya van a ver. El abierto no tiene mucho para tunearle encima. Honestamente, este es el abierto, podés tunear el factor de carga, y muy poco más. Pero el cerrado, sí. En el cerrado podemos modificar varias cosas para que funcione distinto. Digámosle mejor. A priori digamos que va a ser mejor. Más laburo, pero va a funcionar mejor. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es que podemos cambiar cómo se distribuyen los datos cuando hay colisiones. ¿Sí? Una es, por ejemplo, lo que literalmente explicó Nacho, que es lo que se llama un probing lineal de A1, que es literalmente que yo voy a una posición, aplico la función de hashing, ¿sí? Me da la posición 3. Si la 3 está ocupada, bueno, le sumo 1 a la posición original y voy a esa. Si esta está ocupada, le voy a sumar 2, o sea, literalmente es lineal. Voy 1 bajando y bajando y bajando, ¿sí? Es eso. Esa es la idea básicamente del probing lineal, que es exactamente lo mismo que explicó Nacho. No estoy diciendo nada nuevo. Nada más le estoy poniendo otro nombre para poder explicar las otras. ¿Sí? Entonces, la otra es hacerlo, pero de forma cuadrática. Que, ok, voy a la primera posición, o sea, la posición de la función de hashing, supongo que me da 3. Si está ocupada, voy a la posición 4, por más 1 al cuadrado. Si no, voy a la posición 7, ¿sí? Por 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Y ahí los voy a espaciando. La ventaja es que obviamente me deja más espacios, ¿sí? Incluso cuando estoy buscando. La desventaja es que me puede llegar a ser ineficiente en el uso del espacio porque podemos
dadas ciertas condiciones, puede ser que yo no encuentre posición, aunque yo tenga espacios libres, yo no encuentre posición para guardar un elemento, porque me encuentre con todas ocupadas, aunque le pegue vueltas. Obviamente son casos muy, muy feos, pero patológicos, pero bueno, puede pasar. En la lineal no puede pasar porque si hay un vacío lo voy a terminar encontrando. Y la otra, que distribuye mucho más los elementos todavía, es aplico la función de hashing 1 y después, si hay una colisión ahí, lo que hago es multiplicar el número de colisiones por una segunda función de hashing. Supongo que esto me da 3 y esto me da 5, por decir números. Hago 3 más 5, la 8. Si no, 3 más 10. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Esas son Sería como más random. no va a ser aleatorio esto. Esto no es aleatorio. Esto es determinístico. Si fuera aleatorio no funciona como función de hashing. No, sí digo, pero... A ver, vos no vas a saber nunca qué posición te va a tocar, ¿entendés? No lo vas a saber. O sea, Por eso. podrías saberlo porque puedes hackearlo, ¿no? Pero no, eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, estas son opciones que hay también para ir tuneándolo. Esto es como un pequeño tuneo, es simplemente dónde cambio. Quiero probar tal cosa, es muy fácil cambiar de línea a cuadrático esto. Es simplemente pensar, bueno, cuál va a ser la próxima posición. En vez de pensarlo como más uno, es, bueno, más la cantidad de colisiones al cuadrado, más lo que sea, ¿sí? Es fácil cambiar esto, ¿sí? Entonces, en realidad lo que podemos ver también por otro lado es que el hash cerrado, por lo menos el que ya vieron con probing lineal, a medida que yo empiezo a agregar elementos, empiezo a tener cada vez más colisiones. ¿Sí? Es medio obvio esto. Si tengo una tabla del mismo tamaño, aumento la cantidad de elementos, como, no sé, es como en química, ¿sí? Tengo el mismo volumen y empiezo a agregar masa, voy a tener más presión. ¿Sí? Es lo mismo acá. ¿Sí? Si tengo una tabla de un tamaño y empiezo a meter elementos, voy a tener más colisiones. El tema es que los sinónimos, o sea, aquellos que colisionan entre sí, o sea, que para la función de hashing son iguales, pongámosle, quedan en una zona cercana. Eso es porque, ya sea por el probing lineal o incluso cuadrático, o incluso este hashing con dos funciones de hashing, terminan quedando de una u otra forma en una zona cercana. Y eso no está mal, eso está bueno, en parte. ¿Sí? Depende de lo que nosotros querramos lograr, pero eso es algo que puede estar bueno. ¿Sí? Sí, o por supuesto, si la función hash 2 y la hash 1 tienen que ser diferentes, si no tendría poco sentido esto. O sea, me refiero a estas dos de acá. Entonces, vamos a partir de esta idea de que los elementos, que estos sinónimos se encuentren cercanos para hacer algo con esto. Y vamos a empezar a ver otras formas de resolución que surgen del cerrado, pero no son hashing cerrado estrictamente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver hopscotch hashing. Estuve toda la mañana preparándome para pronunciar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este también se le llama hashing rayuela. Yo no sabía que hopscotch significa rayuela en inglés, lo que uno aprende nerdeando con algoritmos, ¿sí? Vamos a tener un parámetro K, ¿sí? Que es fijo, es una constante, pongámosle, o nos la pasan por parámetro cuando se crea el hash, no importa, es un parámetro fijo que no va a cambiar nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuán lejos puede estar el elemento X de su posición que le corresponde por la función de hashing? ¿Sí? Si, por ejemplo, K vale 4, significa que a una clave X la podemos ubicar en hash de X más 1, más 2 o más 3. ¿Sí? O sea, tenemos 4 posiciones, 4, posibles. No tenemos más que esto. Si no está acá, no está. Fin de la historia. Entonces, si entre esas posiciones hay un lugar libre, cuando yo voy a guardar, guardo y se terminó. No hacemos nada más. Ahora, si no, buscamos la siguiente posición libre. Pongámosle que estoy guardando algo en la posición X y están todas estas ocupadas. Bueno, voy a tener que buscar la siguiente posición libre y después voy a tener que fijar los K anteriores si pueden ir a esa posición libre para empezar a hacerle lugar de abajo hacia arriba para poder guardar al elemento en donde corresponde. ¿Sí? Esa va a ser la idea. Vamos a ir reubicando los elementos. Obviamente, si la función de hashing es buena, no deberíamos tener que hacer esto mucho. Sigue valiendo que va a haber redimensión, además. Después vamos a charlar de cómo es la redimensión cuando se da. Y bueno, ahí está. Pensé que todo lo definía más tarde. Ok, cuando no es posible hacer una reubicación,
porque ya está, no tengo forma, ahora lo vemos con el ejemplo, voy a tener que redimensionar. Y ahí después, bueno, aplico y guardo. Entonces, ¿sí? Para quienes no me hayan entendido, que son, ¿cuántos alumnos hay acá? Hay 58 alumnos más un docente, así que 59 personas no entendieron lo que acabo de decir. No se preocupen, está todo bien. El ejemplo es bastante claro y completo. Supongamos que tengo una tabla de tamaño 10, no es nada primo, pero a nadie le importa. Y tengo K igual a 3, ¿sí? Eso significa que a una posición lo puedo guardar por ejemplo, a dato, lo voy a poder guardar en la posición 3, 4 o 5. Y nada más. ¿Sí? Y así con cualquier otro. Si a alguien le tocara la posición 9, puedo guardar en la posición 9, 0 y 1. ¿Sí? Recuerden que esto es circular, no hay ninguna razón, no hay ningún tipo de relación de orden acá, así que no hay ninguna razón por la cual no volver a empezar. ¿Sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo quiero guardar a dato. ¿Sí? Entonces lo guardo acá, porque la posición 3 está vacía. ¿Sí? Ahora voy a tratar de guardar a Jorge. Vemos la posición 5, está vacía. Ahora la quiero guardar a Cami. ¿Y qué pasa? Está dato. Entonces, vamos a fijarnos en el resto de las posiciones habilitadas para Cami, que son las 3, 4, 5. Si entre todas estas opciones podemos guardar, ¿sí? Y obviamente la 4 está vacía, entonces guardamos ahí. Ahora vemos a Nacho y le pasa lo mismo. Entonces directamente vamos y vemos, che, ¿cuál es la posición entre estas 3 que yo puedo elegir que esté libre? Y es la 6. Bueno. Recordemos, K es un número muy chico, eso es muy importante, o sea, no puede valer, si la tabla no puede valer 400.000 o una cosa así. Entonces, ahora viene, por ejemplo, Has, va a la posición 1, tenemos las posiciones 1, 2, 3 para elegir, obviamente si la 1 está libre, ¿por qué no elegirla? Y después viene Mati, que va a la posición 3 también. Obviamente esta función de hashing no fue muy buena porque 3 elementos de 6 cayeron en la posición 3, pero bueno, obviemos ese dato porque realmente el ejemplo estaba forzado para generar ciertas situaciones. Mati van a una de estas posiciones, que están las 3 ocupadas. Entonces no podemos ubicar a Mati, tenemos que buscar, bueno, ¿cuál es la siguiente posición libre? Es la 7. Pero acá yo no puedo meter a Mati, porque si no, cuando lo busque, voy a buscar entre estas 3 posiciones y no lo voy a encontrar y no voy a fijarme en posiciones siguientes, no tiene sentido, porque si no le quité todo el chiste de que fuera constante, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a tener que fijarme es, bueno, ¿quiénes podrían de acá para arriba, hacerme lugar? Entonces me fijo, los que podrían venir acá son Jorge y Nacho. Cami no, porque independientemente de cuánto vale la función de hashing de Cami. Supongamos que la función de hashing de Cami fuera, en el mejor de los casos, 4, que es, ok, está lo más arriba que puede, entonces podría bajar. Lo más que puede bajar es hasta la posición 6. En particular solo puede bajar hasta la posición 5, pero supongamos, sí, que fuera Nacho. ¿Sí? Entonces, ya vemos que estos son los elementos que pueden bajar. Podríamos decir, bueno, Nacho no puede porque va hasta la posición 4 más 2, 6, y Jorge sí. Jorge sí puede bajar porque puede bajar hasta la posición 7, exactamente. Entonces ponemos a Jorge acá abajo. Lo reubicamos. Yo todavía lo puedo seguir encontrando a Jorge, porque si yo lo busco a Jorge, voy a buscar entre estas 3 posiciones que están acá. Entonces, ahora, a Mati lo voy a ubicar en la posición 3. Ojo, si supongamos que en realidad a Mati le correspondiera ir a la posición 2 y que la posición 2 estuviera ocupada, por supuesto. ¿Sí? Supongamos que acá está, no sé, alguien más. Agustín. ¿Sí? Está Agus acá y está ocupada. Y a Mati le correspondía esta posición. Obviamente todavía a Mati no lo puedo guardar acá, pero puedo hacer más espacio. Por ejemplo, puedo bajar acá a la posición 5. Y acá puedo sí poner a Mati en esta posición 4. ¿Sí? O sea, esta lógica no se aplica una sola vez, se aplica tantas veces como sea necesaria. Esto de ir haciendo lugar. Hasta que mi dato, no me refiero a este dato, me refiero a mi nueva clave, pueda ser ubicada. ¿Sí? El valor K Juan, el valor K o bien lo podés definir vos o se lo dan. Es medio... Personalmente yo creo que deberíamos definirlo nosotros, debería definirlo Alan, porque es una cuestión de implementación. Esa es mi creencia. Pero bueno, a nivel general podrían dártelo. ¿Sí? A nivel de estructura de datos, si no pensás en TDAs, te lo podrían dar. Pero personalmente yo creo que deberíamos definirlo nosotros, como así definimos nosotros el tamaño inicial de la tabla. ¿Y nosotros cómo sabemos
¿Cuánto valor es conveniente darle acá? Es lo mismo que cómo sabemos cuál es el valor conveniente para el tamaño de la tabla. Es como, bueno, es una constante, así que no debería ser, o sea, es cuestión de ponerse a medir en estos casos. No hay mucho más vuelta que darle. Como, bueno, me pongo a medir a ver cómo la estoy usando y qué cosas hago. Y en el caso que no pueda mover nada, que eso ya lo vamos a ver, vamos a tener que redimensionar. Porque ahí sí no nos va a quedar otro. ¿Sí? Pero si se sigue bajando hasta que sepamos que hay uno que puede moverse. Sí, esto se sigue bajando. Sigo haciendo espacio hasta que yo mi clave nueva la pueda ubicar. Yo en cuanto puedo ubicar mi clave, listo, ya está. Pumba, la chanto y terminé. ¿Sí? Y ahí Mario pregunta, ¿puede ser que haya lugares libres en la tabla pero que no puedas reubicar? Sí, tranquilamente. Incluso es lo que nos va a pasar ahora. Yo quiero guardar a Agustín en la posición 4, o sea, le toca la posición 4, la función de hashing, etc. ¿Sí? Tengo el siguiente problema. Acá tenemos las posiciones válidas para Agustín son 4, 5 y 6. Entonces voy a la siguiente posición libre, que es la 8. Veo quiénes puedo ubicar. Nacho y Jorge. Ni Nacho ni Jorge pueden bajar más de lo que ya están. No pueden bajar hasta la posición 8. Porque se rompe el invariante que hemos dicho de que un elemento se encuentra entre su posición de hashing hasta K posiciones alejadas. ¿Sí? Entonces no podemos bajar ni a Nacho ni a Jorge y por ende tenemos que redimensionar. Cuando llegamos a este caso, tenemos que redimensionar. Y fíjense que hay lugares libres. ¿Sí? Idealmente, de vuelta, si la función de hashing distribuye uniformemente, bien, etc., no debería quedar tantos espacios como los estoy dejando yo ahora. Por supuesto, yo acá acabo de forzar mucho para que caigamos en este caso de ejemplos. ¿Sí? Ahora, otra cosa que podría pasar, sí, bueno, esto lo mismo de siempre, ¿sí? Supongamos que ahora yo cambio un poquito cómo fueron las cosas. Digo que la función de hashing de datos en vez de dar 3 era 2 y lo guardé en la posición 3 porque antes había algo acá, ¿sí? Supongamos que algo había, no sé, pongamos, no importa qué, ¿sí? Había algo, ¿sí? Pongámosle, no sé, estaba yo y después me borraron y ya no estoy más y a mí me tocaba la posición 2. Entonces, cuando vino dato, lo guardé en la posición 3. No importa. A dato lo estoy guardando en la posición 3, que es una posición válida, y su función de hashing es 2. Y ahora quiero guardar a Agustín. Agustín, ¿sí? Vamos a tener este problema, que es que todas estas están ocupadas y al mismo tiempo en realidad le va a pasar esto, de que a Nacho y a Jorge no lo podemos bajar más. Pero sucede lo siguiente, ya acá puedo ver que a dato lo puedo subir. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer es fijarme acá directamente. Che, ¿alguno de estos lo puedo reubicar para arriba? A dato lo muevo y guardo a Agustín acá. Eso es totalmente válido. ¿Sí? Por eso es que se utiliza mucho mejor el espacio libre y los borrados que decíamos antes, sí que no los estamos usando. Acá ni siquiera existe el concepto de borrado. Ese es todo, esencialmente. No hay más vuelta que esto, ¿sí? Sepan nada más que se va produciendo. Entonces, como consecuencia, las búsquedas son siempre constantes, siempre, porque fíjense que si yo busco a dato, va a estar entre 3 posiciones diferentes y nada más, ¿sí? No hay más vuelta. Cualquiera de estos elementos los busco, o cualquiera, si por ejemplo me busco a mí, que estoy en, supongamos que a mí me da función de hashing 2, ¿sí? Me fijo 2, 3 y 4, no estoy, listo, no estás. Y ya está. Son 3 posiciones, son K posiciones que tengo que ver, suponiendo que K es un número realmente muy chico. Puede ser 3, puede ser 10, pero no va a ser un número más grande que números de esa magnitud, ¿sí? Entonces, las búsquedas son siempre constantes. No importa cuán llena esté la tabla, siempre van a ser constantes. ¿Sí? Y ahí Mario pregunta, entonces dependiendo de K, ¿es más o menos probable que te quedes sin reubicar antes de ocupar la tabla? Podría ser, pero en realidad depende más de la función de hashing que de K, honestamente. O sea, si K es muy, muy chico, obviamente te puede llegar a generar problemas. Pero si K vale 5, pongámosle, está bastante bien ahí, pero de vuelta, dependemos mucho de la función de hashing, que es algo que te puedo decir ahora. Si la función de hashing es mala, la complejidad de guardar aumenta muchísimo, casi se vuelve ODN siempre. ¿Sí? Se puede hasta volver inusable. Supongamos que la función de hashing que vuelve siempre 0, obviamente es una pésima función de hashing, que vuelve todo lineal. Pero en este caso no lo vuelve lineal, lo vuelve inusable, porque si supongamos viene dato posición 0, Jorge posición 1, Cami posición 2.
¿sí? Y estas son las posiciones posibles. Después viene Nacho, perdón, o sea, todos imaginen que da 0, ¿eh? Guardo a datos, Jorge y Cami las posiciones 0, 1 y 2. Cuando venga Nacho, no lo voy a poder ubicar. ¿Sí? O sea, no lo voy a poder ubicar ya con 4 elementos. Y aunque redimensione, no voy a poder. O sea, se va a quedar en un loop infinito redimensionando y consumiéndome la memoria hasta que el sistema operativo me dé un hapish de te voy a tirar abajo el proceso. ¿Sí? Así que bueno. Y no necesitamos los borrados que necesitamos antes. ¿Sí? Solamente necesitamos saber si algo estaba ocupado o no. ¿Sí? Y es lo único que necesitamos. ¿Alguna consulta con este? Te juro, no tiene más vuelta que esto. Nada más hay que tener cuidado de dónde estoy ubicando los elementos. No entendí bien, profe, disculpe. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando si no hay lugar para guardar si la ecuación no da, o sea, dan un caso que no se puede colocar y no se puede reubicar a los... Redimensiono. Sí. ¿Redimensionas? O sea, agrandás la tabla. Agrandás la tabla y reubicás los elementos. Obviamente la función, esto va a dar diferente después, porque esto tiene O implícitamente... sea, hay que recalcular de vuelta la función de hashes de cada elemento. Por supuesto. Eso sí, cuando redimensionás tenés que hacer eso. Ah, Tenés que perfecto, agarrar... profe. O Listo. sea, suponete que esto fuera un hash cerrado, ¿sí? O un hash abierto, no importa. Puede ser cualquiera. Cualquier hash. Cerrado, abierto, hopscotch o cualquiera de los otros que veamos. Si yo estoy redimensionando, tengo que agarrar hash. Bueno, ahora qué función ¿Qué posición le corresponde? Vuelvo a aplicar porque le va a dar otra cosa. Si le da de vuelta 1, es de pura casualidad. ¿Sí? O la función de hashing es muy mala, cualquiera de las dos. ¿Sí? Dato lo mismo, Cami lo mismo, Jorge lo mismo, Nacho lo mismo. Y quien venga. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Una otra consulta? 3 segundos. Para... Sí, redimensionar va a ser ODN, la operación. Pero recuerden que es lo mismo que habíamos visto con la pila y con la cola, etc. Si yo redimensiono duplicando tamaño o ese tipo de cosas, no es un problema. O sea, nosotros ya consideramos que redimensionar es ODN, porque es el peor caso. Eso ya pasaba. Y algo muy importante, uno no es, porque a veces en los parcelitos vemos que ponen estos O de el tamaño de la tabla del hash. Ustedes le dicen eso a Bárbara y Bárbara se va a quedar mirando ¿y eso cuánto vale? Yo qué sé qué es eso. No sirve como complejidad que ustedes digan eso, porque es un parámetro interno. Si algo es proporcional al tamaño de la tabla, es proporcional a la cantidad de elementos, porque el tamaño de la tabla es indirectamente proporcional a la cantidad de elementos que tiene. Porque fíjense que yo redimensiono al doble cuando llego a un 70% de los elementos ocupados, por ejemplo. Entonces hasta se puede hacer una cuenta para poder sacarlo. O sea, más o menos se tiene ese número. Va a seguir siendo proporcional. Así que algo que es lineal en el tamaño de la tabla es lineal en la cantidad de elementos. Pero no es lo mismo decir, esto es ODE, un parámetro que vos ni conocés. No le dice nada de eso a Bárbara. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver uno que es un poco más loco, que se llama cuckoo hashing. Sí, un segundito voy a poner a cargar la computadora. Mientras les doy tiempo para que pregunten alguna última cosa. Ok. Cuckoo hashing, o sea, se llama cuckoo porque hace como el pájaro cucú, ¿sí? Como que va ubicando cosas de un lugar para el otro y se va volviendo de forma medio loca. Vamos a usar múltiples funciones de hashing y obviamente en mi ejemplo múltiplo va a significar 2, pero en general uno usaría más, 3, 4, ¿sí? Cada función de hashing nos va a dar una alternativa para cada elemento, ¿sí? Literalmente va a ser una alternativa. Entonces, como búsquedas, el elemento, si está, va a ser en alguna de las alternativas. Entonces, lo único que tengo que hacer es fijarme, ok, función de hashing número, o sea, supongamos que viene la clave, no sé, Pedrito. Veo la función de hashing número 1, la aplico a Pedrito. Posición 3. ¿Está en la posición 3? No. Bueno, vamos a la función de hashing número 2. Si la aplico a Pedrito me da la posición 8. ¿Está en la posición 8? Sí, listo. Supónganse que tengo 3 funciones de hashing, tengo 3 chances nada más. Igual que como en Hopscotch, que teníamos, ponerle acá con K igual a 3, tenemos 3 opciones. Acá van a ser según cuántas funciones de hashing yo tenga. ¿Sí? Y en las inserciones, y acá es donde se aparece la locura,
Yo inserto siempre, siempre, siempre en su primera alternativa. Y si había algo, lo saco. Y ese lo saco, lo muevo, supongamos que pongo a Pedrito en la posición 0, y había, no sé, estaba Nacho en la posición 0, bueno, lo saco a Nacho y lo pongo en su siguiente alternativa. ¿Sí? Siguiente, donde podría ser, no es en la posición de la función de hashing número 1 o 2 o lo que fuera. Es como, si estabas en tu tercera alternativa, ahora pasás a tu cuarta. Si habían 4 funciones hashing, bueno, no sé, y ahora vas a la posición, a la de la primera. ¿Sí? O sea, esto se vuelve circular. ¿Sí? Si en la siguiente alternativa había algo, aplico la misma lógica. O sea, si yo a Nacho lo pongo en su siguiente alternativa, que es la posición 5, y ahí estaba, no sé, Cami. Y Cami, y ahí está Cami, saco a Cami, pongo a Nacho, y ahora Cami voy a su siguiente alternativa. Y así hasta que termino, porque llegué a una posición que estaba vacía, o que llegue a un loop. Si llego a un loop, tengo que redimensionar. ¿Cómo me doy cuenta que llego a un loop? Porque a la clave original que yo quería insertar, Pedrito, estoy queriendo volver a insertarlo en la posición 0. Si yo estoy queriendo volver a insertar a Pedrito en la posición 0, es que se generó un loop. Esa es la forma de darnos cuenta. Es por algo que movemos a que ya estaba. Es así la definición de la estructura. ¿Sí? Al parecer funciona todo mejor así. Entonces, supongamos que tengo este ejemplo, ¿sí? De vuelta y tengo solamente 2 funciones hashing para hacerlo lo más simple posible. La primera es igual a la que ya habíamos visto antes, ¿sí? 3, 5, 3, 4, 1, 3. Y le agregué una segunda función de hashing. Entonces, primero, voy a tratar de guardar a dato en su... voy a guardar efectivamente a dato en su primera función de hashing, ¿sí? Y pongo acá entre corchetes qué alternativa estoy usando por ahora. Entonces, si yo ahora busco a dato, o va a estar en la posición 3 o va a estar en la posición 5. Si yo ahora busco a Jorge, Jorge va a estar o en la 5 o en la 9. Vemos que solamente que no está. Y ya está. Creo que se ve medio evidente que las búsquedas son en tiempo constante. ¿Sí? O sea, la idea de que poner y sacar todo esto, o sea, poner un elemento en algún lado, obviamente es O1. El tema es que toda esta cosa de ir, poner y sacar y todo eso, vamos a considerarlo O1 siempre y cuando estas funciones de hashing distribuyan bien. ¿Sí? Porque si no distribuyen bien, es una cagada. Entonces, ahora guardamos a Jorge, posición 1. Ahora vamos a guardar a Cami, pero en su primera alternativa está dato. Así que vamos a poner a Cami y vamos a poner a dato en su segunda alternativa, que es la posición 5. Pero en la posición 5 ya estaba Jorge. Entonces, yo voy a poner a dato y voy a sacar a Jorge. Y voy a poner a Jorge en su segunda alternativa, que es la 9. ¿Sí? Entonces, acá le pongo que dato está en su segunda alternativa y Jorge también. Necesito recordar en cuál están para saber a cuál tienen que ir después, ¿no? Entonces, ahora voy con Nacho. Nacho va a la posición 4. Y ya está. Voy con Has, va a la posición 1. Hasta ahora, como, bueno, al final no fue tan difícil. Ahora vamos con Mati a la posición 3. Y ahora sí, agárrense la peluca, porque ahora empieza la cosa. ¿Sí? Explico. Mati va a la posición 3, donde está Cami. Entonces, pongo a Mati y saco a Cami. Cami va a su segunda alternativa, que es la posición 9. En la posición 9 está Jorge, en su segunda alternativa. Así que saco a Jorge, pongo a Cami. A Jorge lo muevo a su siguiente alternativa, que es la primera. En la primera, que es la 5. En su primera alternativa está dato, así que saco a dato y pongo a Jorge. ¿Sí? Y ahora, saco a dato, pongo a Jorge, y ahora a dato lo voy a querer posicionar en la posición 3, que es su primera alternativa, ¿sí? Porque ahora vamos a su siguiente alternativa. Posición 3. Y ahora, ahí está Mati, al que acabo yo de poner, pero está todo bien por ahora. A Mati lo vamos a poner en su segunda alternativa, donde está Nacho. Entonces ahora voy a sacar a Nacho para ponerlo en su segunda alternativa, que ahí está todo bien. Y esto podría haber seguido, ¿no? Porque pudo haberlo hecho colisionar con Haas y qué sé yo. ¿Y eso no se puede hacer infinito en algún momento? Eventualmente, o sea, lo que puede pasar, infinito no, lo que puede pasar es que nos encontramos en un loop. ¿Sí? Si, por ejemplo, la segunda opción de Nacho hubiese, no sé, algo. Si la segunda opción de Nacho, supongamos que Nacho hubiese sido las posiciones 4 y 4,
pongámosle, porque puede pasar que uno tenga, en dos funciones hashing diferentes tenga el mismo número, ¿sí? Más en números tan chicos, ¿no? Supongamos que es 4 y 4, yo habría querido reubicar a Nacho acá, lo habría sacado a Mati, y entonces voy a tratar de meter a Mati en la posición 3, y eso va a generar un ciclo. Porque estoy queriendo volver a poner a Mati en su posición original. Eso va a terminar generando un ciclo, evidentemente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que decir, ok, esto no se puede y tengo que redimensionar. Y después hago toda la otra cosa, ¿sí? Pero es esencialmente lo mismo, ¿sí? Ya sé que fui muy rápido, pero fue medio adrede para mostrar que así es como funciona. Es como saco, pongo, saco, pongo, saco, pongo, saco, pongo. Así. Voy a la siguiente alternativa. Lo voy a repasar de vuelta violentamente. Guardo a Mati en su primera opción, la 3. Ahí está Cami. Entonces voy a sacar a Cami para poner a Mati. Y voy a poner a Cami en su segunda alternativa, o sea, la siguiente. Digo segunda porque acá tengo un 1. Guardo en su segunda alternativa, que es la posición 9. Y en la posición 9 está Jorge. Entonces voy a sacar a Jorge y voy a poner a Cami. Y a Jorge lo voy a poner en su siguiente alternativa. Como esto es circular, o sea, no es que me quede sin alternativas y chau Jorge, no es que lo echamos, chau Jorge, sino que vamos a la primera alternativa. Vamos a la posición 5. En la posición 5 estaba Dato, quien lo había echado Jorge antes. Es como, bueno, ¿quién se ríe último, no? Entonces, ahora vamos a sacar a Dato, poner a Jorge, y a Dato lo vamos a poner en su primera alternativa porque estábamos en su segunda. Si esto tuviera más funciones hashing, en vez de la primera, iría a la tercera, ¿sí? Entonces, vamos a la posición 3, que es donde estaba Mati, ¿sí? Y a Mati lo acabamos de poner en su primera opción, entonces ahora lo vamos a poner en su segunda, que es la posición 4. Y acá es donde yo saco a Nacho, pongo a Mati, y a Nacho lo pongo en su segunda alternativa, que es la 0. Y ahí cortamos, ¿sí? Y listo, es esto. ¿Sí? Entiendo que el peor caso sería ODN, pero generalmente, sí, esto es OD1. A ver, por supuesto yo acabo de forzar todo para que me pase algo así, para mostrarles el caso extremo, ¿sí? Esto no es lo que usualmente pasa. Y en realidad con varias funciones de hashing, con 2 funciones de hashing esto no anda tan bien en realidad. Con 3 funciones de hashing, incluso en realidad yo elegí 2 para forzar a que me pasen más estas cosas. Con 3 me habría costado un montón hacer que estas cosas pasen. O sea, que pasen tan evidentemente. ¿Sí? Entonces, con 3 funciones de hashing esto anda muy bien, incluso. Esto acepta un mayor factor de carga a medida que aumento las funciones de hashing, ¿sí? Y no necesitamos los borrados porque evidentemente no los necesitamos. Con saber si algo está ocupado o no con la clave que yo estoy buscando, ya está. Recuerden, los borrados me servían para buscar algo cuando yo no sé cuándo parar, pero ya en las últimas 2 alternativas que estamos viendo, yo sé cuáles son mis pocas alternativas que tengo que ver. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una tablita que no sé quién sacó, pero bueno, o sea, todo esto lo saqué de un apunte viejo de organización de datos donde antes daban esto. Y bueno, ahora les explico lo que son estas cosas acá. Pero con 3 funciones de hashing ya esto anda muy bien. Realmente muy bien. Con 4 es como, bueno, si tenés 4, ¿por qué no? ¿Sí? Esto básicamente lo que dice es te puedes bancar más de un 90% tranquilo de factor de carga y está todo bien. 90 versus 70 que teníamos antes. Esto permite usar mejor el espacio, ¿sí? Estas cosas acá, estas columnas, son esto que les mencionaba antes de que podemos mezclar la idea del hash abierto con el cerrado. Yo lo que puedo hacer es, en vez de tener una sola celda, ¿sí? Acá como estoy teniendo, puedo tener, en realidad, subceldas. Supongamos que guardo, en vez de una sola clave, guardo 2 claves por celda. Entre comillas, digo, guardo 2. O sea, es como si tuviéramos, en vez de 10 posiciones, tengo 20, pero lógicamente yo las pienso como 10. Y considero que la 0 y 1 son la 0, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, o sea, pudiendo guardar hasta 2 o hasta 3 o hasta 4 claves por celda, podemos lograr mejores resultados. Honestamente, yo preferiría aumentar en función de hashing que aumentar en baldes, pero bueno, tampoco está tan mal. O sea, podemos aumentar de 1 a 2 baldes y ya está. Sí, o sea, usan el mismo nombre que bucket sort, porque bueno, guardamos ahí, todo ahí junto. Después está lo que se llama guardar un sector de stash, que es básicamente aquellas claves que me generen un ciclo, las guardamos aparte, lo más que podamos. Pongámosle 5 claves que guardamos ahí aparte,
Entonces eso nos hace bancar más la redimensión. Y sabemos que si algo no está entre sus alternativas, como mucho puede estar en ese sector de 5 claves. Entonces sigue siendo poco a las búsquedas que hago, ¿sí? Obviamente esto es O de 1, a full. En las búsquedas, las inserciones y borrados, siempre que mantengamos esto de que, bueno, o sea, ya puedo o considerar yo un factor de carga o esperar a encontrarme con un ciclo, ¿sí? Incluso yo puedo saber de antemano si voy a poder guardar o no, viendo otras cosas, viendo cosas que no van en esta etapa de la materia. Es usando una estructura auxiliar que vemos mucho más adelante, ¿sí? Entonces, se lo puede tunear más todavía esto, para que tenga más cosas. Obviamente lo que nosotros pretendemos que sepan realmente es hasta acá esto con más o menos funciones hashing, ¿sí? Todo lo que viene de acá para abajo no es tan importante. Solamente se los menciono para que sepan que esto se le puede dar una vuelta más de tuerca. En memoria esto no puede ser O de 1, o sea, si no, como no puedo guardar los elementos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? No puede ser O de 1. Si estoy guardando n elementos, no puedo estar usando O de 1 de espacio. Como, ¿dónde lo estás guardando todo esto? ¿Sí? Sí, a ver, esto es O de n en espacio, ¿sí? La tabla de hash que ya habíamos visto la clase pasada también era O de n. No es que esta es más. El tema es que ya estamos ajustando tuercas, ya estamos en, bueno, nos aseguramos que esto sea O de 1, ya vimos que en el hash cerrado común se puede degradar, acá no se va a degradar. Mientras mantengas un factor de carga bastante piola, es imposible, no tenés casos patológicos, salvo que tus funciones de hashing sean pésimas. El gran problema del TDA hash, en cualquiera de sus versiones, es que dependemos muchísimo de una función de hashing que no podemos ni entender cuando la leemos, lo cual es un problema en este momento de la carrera en la que ustedes están. Que ustedes ven esa función, nosotros la vemos, no la entendemos, y el gran problema es que muchas veces los errores que suceden se corrigen cambiando la función de hashing. Por ejemplo, problema de, che, me anda demasiado lento. Prueba con otra función de hashing, porque tal vez es mala. Y eso pasa muchas veces. O tal la función del Carnegie y Ritchie tiene un bug, que tuvimos que agregar un test específico para, o sea, obviamente eso es recontra caja blanca, no es como si uno haría un test en general, pero le encontramos un bug a la función de Carnegie y Ritchie, y bueno, tuvimos que poner, como era muy usual que lo usaran, tuvimos que poner un test para eso. Así que bueno, nada, tiene ese problema de que hacer pruebas de caja negra son más complicadas, en el sentido de que muchas veces hay cosas que solamente se reproducen en volumen. Y tenemos el problema de que no son fáciles de reproducir, porque tal vez, o sea, el hash tiene ese gran problema de que tal vez les pasa las pruebas todo, y después cuando están haciendo el TP2, que es lo más usual, no les anda algo. Y es porque justo lo que pasaba era que se rompía cuando se guardaba un elemento en la última posición de la tabla de hash. Y es imposible de forzarlo. Porque ¿cómo fuerzo que un elemento se guarde en la última posición si no sé cómo es la función de hashing? ¿Sí? O sea, tiene esas dificultades a nivel testing, el hash. Que cuando veamos a partir de la próxima clase otras formas de implementar diccionarios, no van a tener ciertas cosas positivas del hash, pero no va a tener esto. ¿Sí? O sea, realmente hash lo peor que tiene es su testeabilidad, que es muy complicado. Muy complicado, más como lo estamos implementando nosotros, donde Alan es quien implementa la función de hashing. En otros lenguajes sucede que es Bárbara quien implementa más la función de hashing y eso lo hace más fácil de testear, porque podemos forzar más cosas. ¿Sí? Obviamente no puedo forzar que algo caiga en la última posición de la tabla porque no sé ni qué tamaño tiene, pero puedo forzar algunas cosas más. Así que bueno, eso como para mencionar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Voy a asumir que sí. Buenísimo. Entonces, vamos a ver hashing perfecto, ¿sí? La idea va a ser básicamente que yo ya sé de antemano dónde van los elementos. Como, bueno, básicamente, si no hay colisiones, no tengo problema. El problema es, bueno, ¿cómo haces para no tener colisiones? O sea, como gracioso, ¿cómo haces? ¿Sí? Primero vamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo ya sé cuántas claves voy a guardar? ¿Sí?
opción número 1, ¿sí? Si yo tengo una tabla gigantesca de tamaño n cuadrado, la probabilidad de que dos cosas colisionen es 1 sobre n. Si pensamos en una tabla de 1000 elementos, tener un milésimo de probabilidad de colisionar es como... Te busco una función una función de hashing que justo no colisione y ya está. El único problema es que si n es 1000, n cuadrado es un número muy, muy grande. Pongámosle que 1000 al cuadrado, está bien, es 1.000.000. ¿Es 1.000.000? Sí, es 1.000.000. No es tan grave, pongámosle. Pero ya 10.000, como... ya empieza a ser un problema grave eso, ¿sí? Entonces, obviamente es como que estoy desperdiciando, es literalmente lo contrario de lo que estábamos viendo recién. Recién estábamos diciendo, bueno, ¿cómo ajusto las tuercas para poder usar la menor cantidad de espacio posible? Y acá es como, bueno, no, ya está, sí, metele más memoria. ¿Para qué querías usar esta tabla de hash? ¿Para guardar los números de teléfono de tu tía y de tu vieja? Bueno, buenísimo, te doy 10 GB de memoria para esto. Como, bueno, sí, obviamente te va a andar rapidísimo esa tabla, pero ¿qué más o sea, el sistema operativo te va a decir, guacho, ¿no querés usar mejor tu memoria? ¿Sí? Entonces, esta es la opción 1, pero obviamente es una mala opción. Pero esta cosa de, bueno, si yo tengo el cuadrado de los elementos, entonces la probabilidad es bajísima, nos da otras ideas. ¿Qué es la siguiente? Entonces se llama esquema FKS, que lo que hace es, yo tengo tengo una tabla de tamaño K, pongámosle N, ¿sí? Pongámosle que es igual a la cantidad de elementos que yo voy a guardar, ¿sí? Que eso es algo que, pongámosle a priori que yo ya sé, cuántos voy a guardar. Entonces, en cada posición yo voy a guardar la cantidad de claves que van a caer en esa, ¿sí? Directamente, como, bueno, acá en esta tabla caen 5, en esta celda caen 5, en estas 8, en estas 3. Obviamente, si la función de hashing distribuye uniformemente, en promedio voy a tener muy pocos elementos en cada una de las celdas, ¿sí? En el peor de los casos tendré 5, no sé, pero no debería ser muy grande. Entonces, después, cada una de esas celdas va a apuntar también a una subtablita, una tablita chiquita, donde si en esa celda caían 5 elementos, la tabla va a tener tamaño 25, ¿sí? Un número cuadrado. O primos cercanos, ¿sí? Eso, pongo las aclaraciones de primos, porque bueno, va, ¿sí? Y en esa segunda tabla voy a usar otra función de hashing, ¿sí? Voy a tener que guardarme muchas funciones de hashing para poder usarla. En esta segunda función de hashing, que va a salir de, no sé, voy a tener como 50 funciones de hashing ahí guardadas en el cajón, voy a elegir alguna que no me genere colisiones. Lisa y llanamente. Como, bueno, la probabilidad es bajísima, pero puede pasar, entonces voy a pegarle hasta que ya no tenga más funciones, hasta que ya no tenga más colisiones, ¿sí? Obviamente por eso tengo que guardarme varias funciones de hashing, porque puede fallar. Entonces, para buscar un elemento, simplemente hasheo por la primera función de hashing, podemos llamarla función de hashing 0, ¿sí? Que nos indica, bueno, en qué subtabla voy a ir, y después uso la segunda función de hashing y ya está. Obviamente esto es O de 1. No tengo más vueltas, aplico 2 funciones de hashing y ya está. La segunda función de hashing obviamente voy a tener que tener ese puntero a la función dentro de la celda que me diga, che, ¿qué función de hashing estás usando acá? ¿Sí? Así que bueno. Y el espacio aproximado es más menos 2n, o sea que se mantiene lineal, no es que como en este caso que el tamaño que yo estoy usando es cuadrático. Además recordemos que pueden haber tablas que tengan un solo elemento, porque solamente un elemento caiga ahí. Y algunas que no van a tener ni tabla no van a tener porque acá no cae ninguno. Porque obviamente si tenemos una tabla de tamaño n y hay colisiones, en algún lugar no están cayendo elementos, necesariamente. Lo que no cae en un lugar tiene que caer en otro. Entonces, si se nos agregan claves, o si sabemos cuántas, pero no sabemos cuáles, etcétera, lo que se puede hacer esto se puede hacer de forma dinámica. A medida que me van agregando elementos, yo voy repensando esta lógica hasta que se vuelva medio inmanejable y de vuelta, o con un cierto factor de carga, o como queramos decirle, y redimensionamos y hacemos todo de vuelta, ¿sí? Pero la idea de este tipo de hash, cuando decimos hashing perfecto, en general no es para modificarlo demasiado. En general está muy pensado para, ok, toma, estas son las claves, o voy a tener tantas claves, guardate el espacio, ahora te las paso, y buscar un montón. Es para buscar, ¿sí? Esa es la idea.
Esta es una primera idea. A mí no me copa tanto, pero digo, ¿por qué no darlo? Lo estaban dando en otra materia, ¿por qué no darlo acá y ya está? Pero les dejo 3 segundos. Este es un poco más interesante, que es lo que hace. Hash and displays. Bueno, acá. Ok, hash and displays. Vamos a usar el espacio justo y necesario. No vamos a usar ni un byte de más, ¿sí? Directamente. Yo tengo 5 claves, voy a usar una tabla de 5. Y no va a haber colisiones. Como tenemos todo. Pero tenemos una pequeña restricción, que es que yo tengo que saber qué claves voy a usar. Directamente tengo que saberlo. No me queda otra. Como una restricción un tanto fuerte, ¿no? Pero bueno. De vuelta, esto sirve para no para ir agregando y sacando cosas, pero imagínense que yo ya sé lo que quiero guardar. Toma, quiero guardarme estas cosas y quiero que sea rapidísimo en cuánto tiempo me cuesta buscar algo o guardar algo. Quiero actualizar algún dato, algo. Quiero que sea muy rápido. Quiero que no hayan dudas de la... no sé cómo decir, de la complejidad constante de esto, por la razón que fuere, ¿sí? Entonces, es muy útil para eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, síganme. A ver, un segundito. En el futuro, si querés actualizar esa tabla, habría que redimensionar. Supongo que te referís a la anterior, ¿no, Juan? Si te referís a la anterior, la de FKS, sí vas a tener que redimensionar. No nos queda otra. Si te referís a la actual, si querés actualizar, vas a tener que no redimensionar, vas a tener que hacer todo de vuelta, todo, completito, lo que estoy por explicar. ¿Sí? A la actual no. Si quiero agregar, sacar o modificar algo, tengo que cambiar todo. Tengo que empezar de cero, tengo que hacer la tabla de vuelta. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a armarme un símil hash abierto, no es un hash abierto. Pasa que en la bibliografía muchas veces aparece así, como que si fuera un hash abierto, no lo es. Es simplemente un vector de listas y nada más. Es un vector de listas. Pasa que un hash abierto también es un vector de listas, si no se lo ponen a pensar. Un arreglo de listas. ¿Sí? O sea, voy a tener un arreglo de listas, nada más, con una función de... O sea, yo agarro mi función de hashing inicial. ¿Sí? Y de tamaño n. N es la cantidad de elementos que yo quiero guardar. ¿Sí? Un segundito. Voy a guardar acá. 2. Tenemos se le llaman familias de funciones de hashing a, bueno, estas cosas que tenemos guardadas. ¿Sí? Tenemos, no sé, 15 funciones de hashing guardadas en el cajón del escritorio, ahí dando vueltas por el punto C, que tenemos ahí, o donde fuere. ¿Qué son las que vamos a usar? A la inicial la podemos llamar la función 0, como fuere. ¿Sí? Una va a ser siempre para esta tabla, que va a ser como la función así, la inicial. Entonces, ubico a cada uno de los elementos que yo voy a guardar porque ya los conozco. Ya conozco quiénes van a ser, entonces directamente ya los guardo. Ubico por la función de hashing inicial en cada una de las listas, ¿sí? Que es solo un preprocesamiento esto, ¿eh? Es simplemente, pueden ser listas, puede ser cualquier otra cosa, no es importante. Simplemente una forma. Y después simplemente dejo ordenada de mayor a menor cantidad de sinónimos, o sea, cantidad de elementos en las listas. ¿Sí? Y tenemos, esto del mapa de bits de booleanos es simplemente para llevar tracking de qué posiciones ya asigné. No es importante por ahora. Entonces, yo voy a ir por ese orden de de las listas más largas a las listas más cortas, que tendrán un elemento o cero. Bueno, las de cero obviamente no voy a hacer nada. Y voy a tratar de aplicar una segunda función de hashing, ¿sí? Y ver que no haya nada ocupado por haber hecho eso, ¿sí? Cuando ya me tope con una función de hashing que me deje todo en lugares no ocupados, listo, está bien, ya está. ¿Sí? Si agarro la primera función de hashing y me colisionan dos, bueno, no cagamos, no sirve de nada. Agarro la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Así hasta que no me hayan colisiones ni entre ellos ni con los que ya guardé. Entonces, a los elementos que quedaron sin sinónimos, o sea, los que quedaron con uno solo, los ubicamos en lugares vacíos y ya está. Obviamente vamos a tener que marcarlo de una manera. En cada posición, además de guardar un elemento, voy a guardar qué función de hashing se usa para aquellos que caen en esa posición. Eso es
recontra, ¿qué carajo acaba de decir? Ahora lo vemos con el ejemplo, ¿sí? Y para los que quedan solo se pone un valor negativo. Ahora lo pongo bien, ¿sí? Vamos al ejemplo directamente, va a ser mucho más claro. Supongamos que estas son mis claves. Dato, Jorge, Cami, Nacho, Has y Mati, ¿sí? Y ahora simplemente ahora los voy a dejar ordenados. Supongamos hash 1 es la función principal, ¿sí? Y los dejo juntitos por las cantidades de colisiones. Obviamente, de vuelta, supongamos que hash 1 es una función bastante mala porque de 6 elementos, 3 cayeron en la misma posición y 2 cayeron en la misma. O sea, idealmente esto no pasaría, ¿sí? De vuelta estoy haciendo esto para forzar la explicación que voy a dar, pero esto no sería tan pedorro. Entonces, ya ordené, ¿sí? Y me quedan primero Dato, Cami y Mati, después Nacho, Has, y después Jorge queda solo. Entonces, lo que voy a hacer es ahora ubicar a Dato, Cami y Mati con alguna función de hashing que no genere colisiones entre ellos. La función de hashing número 2 ya lo logra, ¿sí? Entonces, directamente a Dato lo pongo en la posición 5, a Cami en la posición 2 y a Mati en la posición 4. Y aparte, ¿sí? En la posición 3, que es la que corresponde por esta función de hashing, pongo qué número de función de hashing voy a usar para encontrarlos, que es la 2. ¿Por qué hago esto? Porque si yo ahora quiero buscar a Cami, voy a decir, bueno, a ver, buscamos a Cami. Aplico la función de hashing número 1, voy a la posición 3, y entonces vengo acá y digo, bueno, ¿y ahora cuál es la segunda que tengo que usar? La 2. Entonces aplico y me da la posición 2 y acá está Cami, ¿sí? ¿Se entiende cómo es que busco? Profe, ¿podría repetir esa parte, por favor, que me perdí un poco? Aplico la primera función de hashing, que es la principal. Me da la posición 3. Pongámosle dato. Voy a buscar a dato. Me da la posición 3. Y acá, en esta columnita, en esta celda, digamos, en esta posición 3, lo que voy a guardar es también los elementos que caían acá por esta función de hashing. ¿Qué otra función de hashing tengo que usar? ¿Sí? Entonces, aplico la función de hashing número 2. ¿Sí? Aplico la función de hashing número 2. Para dato me da la posición 5. Y acá voy a la posición 5. Y acá está dato. Ahí, en el caso de la segunda función del hash, tipo, no pueden colisionar, ¿verdad? Entre los tres. No pueden. O sea, literalmente, sí, ahora nos va a pasar esto. Cuando yo quiero ubicar a Nacho y a Has, por ejemplo, me fijo en la segunda función, 0 y 4. El problema es que van a colisionar Has con Mati. Esta posición ya está usada, así que no la puedo volver a usar, ¿sí? Obviamente, si colisionaran entre ellos pasaría lo mismo. O sea, es entre ellos o gente ya ubicada, claves, ¿sí? Claves ya ubicadas, ¿sí? Entonces, ahora tendré que ir a la siguiente función de hashing, que es esta. Posición 0 y posición 3. La posición 0 y 3 están vacías, ¿sí? No importa que acá ya tenga algo, no me importa. La posición 0 y 3 están vacías, entonces acá guardo a Nacho en la posición 0, a Has en la posición 3. Y además voy a guardar que en la posición 4, ¿sí? La que dice la primera función de hashing, tenemos que usar la función de hashing número 3, ¿sí? Entonces, si yo ahora busco a Nacho, aplico la primera función de hashing, 4, me fijo, tenés que aplicar la tercera función, aplico, y me da la posición 0. Y acá está Nacho. Entonces, siempre se reduce a aplicar 2 funciones hashing. En el peor caso, porque en el caso más usual, en realidad los elementos van a estar solos. Yo acá, bueno, obviamente lo hice forzando para que pase esto. Pero en el caso más usual va a pasar, por ejemplo, con Jorge. ¿Sí? Lo que va a pasar es, Jorge quedó solo, no tiene ningún sinónimo, entonces lo guardo en una posición vacía. En particular solo hay una, así que lo guardamos acá. Y en la posición que diga la primera función de hashing, voy a poner la posición que le tocó, pero en negativo. -1. Entonces, yo voy a venir, busco a Jorge, dice, está en la posición 5. Ok, voy a la posición 5. En la posición 5 veo que me tengo que fijar en la posición -1. Como es negativa, es directamente la posición. No tengo que usar una función de hashing.
Entonces voy directamente a la posición 1 y ya está Jorge. Porque Jorge estaba solo. ¿Sí? Y la idea es que primero vimos los que más colisionaban y después los que menos colisionaban, porque el chiste es justamente que los que más colisionan nos pueden romper más las guindas con el tema de qué función de hashing voy a usar. Entonces, veo ahí. Eso sería siempre para el último dato. O sea, no es solamente para el último, porque pueden haber varios que queden solos. En este ejemplo solamente Jorge quedó solo, pero podrían haber un montón. Podría haber ninguno. Tal vez la función de hashing inicial es tan mala que me hizo colisionar a todos. Es raro, ¿no? Pero podría pasar. Eso ubicarlo en la posición vacía ya no es algo lineal. O sea, es lineal. El preprocesamiento ya era lineal, porque yo estoy aplicando las funciones de hashing a todos los elementos y esta tabla tiene este mismo tamaño. O sea, todo este procesamiento es lineal. O sea, crear este hash es lineal. Después todas las otras operaciones son constantes. ¿Sí? La funcionalidad del -1 es que yo voy a Jorge, me dice, aplicar la función de hashing 1 me da la posición 5. Ok, 5. Como ya es negativo, me está diciendo, vos andá directo a esta posición. No uses una segunda función de hashing, porque Jorge estaba solo. No necesitábamos aplicar otra función de hashing. Entonces yo ya sé que como es -1, está en la posición 1. Jorge directamente. Si fuera -5, sería en la posición 5. Entonces nos quedaríamos acá. ¿Sí? No es que es -1 nada más, es menos el numerito donde yo lo guardé. ¿Sí? O sea, justamente, si es positivo, función de hash. Si es negativo, posición ahí derecho. Y ya está. ¿Sí? Obviamente acá van a estar estos espacios vacíos, entre comillas. Nunca no existe el vacío, pero están, no importa. Nunca voy a caer a fijarme qué pasa acá. ¿Se entendió bien cómo funciona esto? O sea, obviamente el chiste de esto cuesta un poco más ubicar los elementos, pero ya está, tenemos la tablita completita. Si vos querés después guardar datos o lo que fuere, se guardan datos. Obviamente, esto no sirve mucho para un TDA conjunto, porque es como, ¿cuál sería la utilidad? ¿Sí? Pero podría. Tiene mucha utilidad para guardar distintos datos o lo que fuere. O la otra es si yo, por ejemplo, tengo un diccionario de tamaño constante. Por ejemplo, estoy guardándome una constante que es un diccionario, que tiene, no sé, 5 o 10 elementos, una cosa así, es como, bueno, vamos a ajustar más las tuercas todavía para que esto sea más óptimo todavía. Ahí tiene sentido. Consecuencias de esto. La primera es que las búsquedas son obviamente O de 1, pero más O de 1 que esto no vamos a encontrar nunca, ¿sí? Y estamos usando el espacio justo y suficiente. O sea, esto está optimizado en todos lados, pero obviamente necesitamos saber cuáles son las claves. O sea, tiene una precondición muy fuerte, que no se cumple siempre, se cumple a veces. Y después necesitamos varias funciones de hashing, porque si no, este paso se rompe. No nos sirve tener 3 funciones de hashing, tenemos que tener mínimo 10, y de 10 para arriba. ¿Sí? Esa es la verdad. O sea, tiene esa gran contra. ¿Sí? Por eso, varias en negrita. Y una solución para este problema, porque necesitar varias funciones de hashing no está tan bueno, pero hay un algoritmo que usa un TDA que vamos a ver al final dentro de mes y medio, ¿sí? Hay un algoritmo que usa estas estructuras para poder solamente usar 2 funciones de hashing. Con solamente 2 funciones de hashing ya puede resolver. Y en realidad no es que va a usar 2 funciones de hashing, sino que medio que las va a construir. O sea, va a construir dinámicamente una función de hashing. Así que bueno, eso es solo como un comentario. Algún día voy a hacer algún video de esos opcionales para que a quien le interese lo vea, pero no creo que sea este cuatrimestre tampoco, porque es bastante complicado con otras cosas que tengo que hacer. Así que bueno, les dejo 5 minutos para que hagan consultas así en general, ya sea de esto o lo que fuere. Ok.
Ok, les dejo un minuto. Pueden preguntar de lo que acabo de dar, ¿eh? No es- si no se entendió una goma algo de todo lo que acabo de decir. Cualquier cosa, estas diapositivas están subidas, creo que también tienen con todo lo... hay bastantes explicaciones en algunos casos, en otros medios que no eran necesarios porque está todo el seguimiento paso por paso, sí, hecho. Honestamente, leer de esto es más difícil que si uno lo ve en un ejemplo. A mí me pasó que lo estaba leyendo en un apunte que no tenía ningún ejemplo y es como, esto se reentiende, mirá, te lo estoy explicando con un montón de palabras y es como, te dame un ejemplo. Y el ejemplo estaba en binario, así que, no sé, o sea, con números en binario. Así que bueno, voy a cortar de grabar.